En el sultanato malayo de Pahang se celebró una boda real de cuento de hadas que conquistó los corazones de millones. El príncipe Muhammad Iskandar, hijo del ex rey de Malasia, se casó con la encantadora Natasha Adnan. La grandeza de este evento ya se compara con la famosa boda del príncipe de Brunei, Abdul Mateen, y los atuendos de Natasha hicieron que muchos cuestionaran la lujosa indumentaria de la novia bruneiana, Anisha. Sin embargo, antes de la boda, ocurrió un momento inesperado que generó una ola de comentarios y descontento en las redes. ¿Cómo fue la boda del príncipe de Pahang y qué la hizo tan comentada? ¿Cómo una chica sencilla llegó a convertirse en novia real? ¿Qué historia de amor ocultan los muros del Palacio Real? Mira el video completo para descubrirlo. Vamos a comenzar. El príncipe Muhammad Iskandar, segundo hijo del sultán de Pahang, se casó con una joven que cautivó no solo a él, sino a toda la nación. Natasha Adnan creció en un ambiente de amabilidad y sofisticación, gracias a sus famosos padres. El padre de la novia, Adnan Mansor, es un influyente político malayo y uno de los hombres más ricos del país. Fue ministro de Territorios Federales hasta que en 2018 fue acusado de corrupción por recibir un soborno de un empresario, aunque él negó tales acusaciones. En 2020 fue condenado y sentenciado a prisión, pero al año siguiente se anuló la sentencia y se retiraron todos los cargos. La madre de Natasha, la actriz indonesia Anggraini Sentiaki, le otorgó a su hija sus excelentes modales y parte de su belleza. Fue una estrella del cine indonesio en la década de 1980, pero después de casarse, dejó el mundo del entretenimiento y se mudó a Malasia. Así, Natasha tiene 5 hermanos de sus padres y 4 más de un matrimonio anterior de su padre. La belleza de Natasha no solo radica en su apariencia, sino también en la sangre mixta de Indonesia que corre por sus venas. La combinación de herencia malaya e indonesia le da una aura única de elegancia y distinción. Nadie habría imaginado que una chica criada entre 2 culturas se convertiría en parte de la familia real malaya. Es algo que sueñan miles de mujeres, pero solo unas pocas lo logran. Natasha lo consiguió no solo por su encanto, sino también por su inteligencia, educación y esfuerzo. Se graduó con honores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y se convirtió en diseñadora profesional. Tal vez fue este hecho lo que explica el impecable gusto de Natasha, que deslumbró durante la boda. Pero ¿cómo se conocieron esta maravillosa pareja? ¿Qué unió al príncipe y su amada, convirtiendo su historia en un verdadero cuento de hadas? El encuentro entre Natasha y el príncipe está rodeado de misterio, ya que los recién casados prefieren no hacer pública su vida privada. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia real aseguran que su primer encuentro ocurrió en la primavera de 2024, en una de las fiestas sociales. Muhammad Iskandar quedó impresionado por la belleza de la chica de origen inusual y decidió tomar la iniciativa. En los siguientes 6 meses, la pareja apareció en varias fotos de paparazzi. Fueron vistos en cenas, exposiciones y eventos privados, pero ambos guardaban silencio, sin confirmar los rumores. Todo cambió cuando, en septiembre de 2024, la Corte Real anunció su compromiso. En ese momento, estaba claro que la boda sería espectacular. Este matrimonio no es desigual. Al igual que Muhammad, Natasha proviene de una familia real y lleva el título de Tengku, que se traduce como princesa. Su padre asegura que su título no es malayo, sino heredado, proveniente de la familia de guerreros de Aceh, una provincia indonesia. Al momento de la boda, Natasha tenía 29 años. Muhammad es 2 años menor que ella. Es el tan esperado hijo del sultán de Pahang, Abdullah, y su hermosa esposa Aziza, quien enfrentó problemas de fertilidad durante casi 10 años. De esta increíble historia ya les hemos hablado en nuestro canal. Después de más de 20 intentos de fertilización in vitro, dio a luz a Ibrahim y luego a nuestro protagonista, Muhammad. En total, la reina Aziza tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Pero volvamos a los novios. Cuando el príncipe Muhammad le propuso matrimonio a Natasha,
dijo que su boda sorprendería al mundo, y cumplió su promesa. Las ceremonias de la boda duraron varios días, pero se extendieron a lo largo de 2 meses. La gente pensaba que esta boda espléndida no terminaría nunca. Primero, las celebraciones tuvieron lugar en el reino de Pahang y luego continuaron en Yogyakarta, en la isla de Java, donde nació la madre de la novia. La doble celebración se debió a que los novios tienen orígenes diferentes. Cada ceremonia sorprendió a los asistentes por su belleza exquisita, detalles cuidadosamente pensados y una fina combinación de tradiciones antiguas con elementos modernos. En cada fase del evento, la pareja llevó a cabo varios rituales y se fue preparando para convertirse en marido y mujer. Hemos realizado un gran esfuerzo para recopilar toda la información sobre esta boda tan magnífica. Aquí tienen, sin duda, la guía más detallada sobre la celebración real del príncipe de Pahang y su encantadora prometida, Natasha Adnan. Descubran un mundo de lujosos vestidos, grandes celebraciones y sorprendentes tradiciones que se remontan siglos atrás. Pero, ¿sabían que antes de la boda ocurrió un momento inesperado que generó una ola de comentarios y descontento en las redes sociales? El 5 de octubre, Natasha celebró la tradicional ceremonia de Hatam al-Qur'an. Durante esta ceremonia, la novia leyó en voz alta el Sagrado Corán para desear una vida matrimonial feliz y un matrimonio exitoso. La novia apareció con un vestido de color lavanda, adornado con bordados, hechos a mano. Su look fue complementado con un elegante moño y un largo velo con delicados patrones que reflejaban las tradiciones culturales javanesas. Rodeada de familiares y con los sonidos de los versos sagrados, realizó el ritual con gracia y solemnidad, lo que destacó la combinación de modestia y elegancia. Sin embargo, después de la publicación del video de la ceremonia de Hatam al-Qur'an en la cuenta oficial de la familia real de Pahang en Instagram, no todos los usuarios quedaron impresionados con su atuendo. Algunos seguidores expresaron su descontento porque el cuello de la novia permanecía descubierto, lo que, según ellos, contradice las tradiciones y las reglas del hijab, especialmente en una ceremonia religiosa tan importante. Algunos incluso pidieron que se eliminara el video, señalando que la familia real debía ser un ejemplo para el pueblo. Comentaron que tales desviaciones de las normas socavan el respeto por las tradiciones y generan innecesarias controversias entre los creyentes. En las tradiciones islámicas, la vestimenta femenina durante las ceremonias religiosas, como el Hatam al-Qur'an, generalmente debe seguir las reglas del hijab. Esto incluye cubrir la cabeza, el cuello y el cuerpo, salvo la cara y las manos. Un cuello descubierto se considera una violación de estas normas, especialmente si el evento se celebra en un entorno oficial o se transmite públicamente. Sin embargo, en algunos casos, las tradiciones pueden interpretarse de manera más flexible según las características culturales y el contexto. El hecho de que Natasha no cubriera su cuello probablemente se debió a las particularidades de su atuendo, que destacaba las tradiciones javanesas. Pero en las redes sociales, esto fue visto de manera ambigua desde la perspectiva de las interpretaciones más estrictas del hijab, lo que generó debate y críticas. Pero los meses siguientes mostraron la grandeza de esta celebración, que muchos comparan con la famosa boda del príncipe Abdul Mateen. ¿Será que la boda del príncipe de Pahang eclipsará la lujosa celebración del príncipe de Brunei, que sigue causando admiración y comentarios? De eso hablaremos más adelante, pero por ahora disfrutemos de los detalles de esta fiesta real. El 6 de octubre se celebró la tradicional ceremonia javanesa Dulang Pungkasan. La palabra dulang significa alimentar. Durante este ritual, los padres alimentan al novio y la novia por última vez como niños, marcando su transición a una nueva etapa en la vida matrimonial. La ceremonia Siraman, que tuvo lugar el 7 de octubre, es un paso importante en la tradicional boda javanesa. El nombre proviene de la palabra siram, que significa bañar. Es un ritual de purificación en el que participan el novio y la novia, pero de forma separada. El objetivo principal es la purificación simbólica antes del matrimonio y la despedida de la vida de solteros. Durante el ritual, el agua de 7 fuentes sagradas se mezcla con flores como jazmín, rosas y cananga, creando una mezcla fragante.
Los padres y los mayores de la familia bañan al novio y la novia, cada uno de ellos vertiendo agua con un recipiente decorado. El novio, curiosamente, estaba sentado sobre las rodillas de su hermano, lo que se veía un poco extraño, pero a la vez divertido. Aunque parece que el novio estaba muy feliz con lo que sucedía. Si sabes por qué el príncipe estaba sentado sobre su hermano, compártelo con nosotros en los comentarios. Tal vez sea una antigua tradición. Después de la ceremonia Siraman, siguió el ritual Sunkem, una profunda expresión de gratitud y respeto que el novio y la novia muestran a sus padres. Este momento les permitió agradecerles por su apoyo a lo largo de sus vidas y pedirles su bendición para el futuro juntos. Para este ritual, Natasja lució un impresionante kebaya verde, adornado con un bordado intrincado y detalles brillantes. Lo combinó con un tradicional sarong de batik marrón con patrones tradicionales, que complementaba perfectamente su atuendo. El 16 de octubre se celebró la ceremonia javanesa Midodareni. Durante esta ceremonia, la novia pasa toda la noche en su habitación, durante 6 horas, con un maquillaje sencillo y ligero. Está acompañada por su madre y sus parientes cercanas, todas mujeres, quienes le dan consejos sobre la vida matrimonial. Es una especie de despedida de soltera, y fue solo después de medio mes de ceremonias preboda que comenzaron los eventos oficiales de la boda, que se celebraron en el majestuoso palacio Istana Abdulaziz, residencia del sultán de Pahang. El primer paso fue la tradicional ceremonia malaya de Akad Nikah, presidida por el padre de la novia. La ceremonia tuvo lugar el 24 de octubre. El novio colocó sus manos sobre el Corán, leyó los versos sagrados y recitó oraciones. Cuando la ceremonia terminó, las emociones estaban al límite. El sultán Abdullah claramente estaba conmovido y Tunku Aziz abrazó a su hijo entre lágrimas de felicidad. Después de esto, la novia llegó al salón ceremonial, donde fue recibida cálidamente por los invitados. Los recién casados compartieron sus primeros momentos como marido y mujer en el escenario de la boda. Antes de intercambiar los anillos, el novio le dio a la novia su dote, una copia del Corán. Esta copia simboliza el vínculo sagrado de la pareja. No solo es un símbolo de su amor, sino también un respeto profundo por las tradiciones religiosas y familiares que sigue la familia real. Ese día, Natasja fue una verdadera reina. Su vestido con una larga cola, adornado con finísimos bordados, fue creado por el diseñador indonesio Hyun Chen. En su cabeza brillaba una tiara de diamantes y unos pendientes de perlas completaban su look. La novia llevaba la tiara de diamantes, que originalmente pertenecía a la abuela del novio, y fue modificada por la reina Aziza. Cada detalle reflejaba un gusto impecable. El novio eligió un traje blanco minimalista pero elegante que resaltaba la belleza radiante de su novia. Su atuendo estaba complementado con el tradicional sombrero negro Songkok, adornado con un emblema de diamantes que simbolizaba su linaje real. Luego siguió la tradicional ceremonia de Merenghis, en la que los recién casados fueron rociados con agua de rosa por sus padres. Este ritual tiene un gran significado en el Islam, ya que busca purificar la vida familiar. A pesar de su importancia, la lluvia de agua bendita causó risas y tocó los corazones de los presentes. Por la noche, Muhammad y Natasja asistieron a una recepción real que fue transmitida en vivo. Al día siguiente, las ceremonias continuaron, y Natasja sorprendió a los invitados con más trajes deslumbrantes. En la llamada ceremonia de la henna, la novia apareció con un vestido azul bordado con cientos de perlas y zapatos adornados con diamantes. La madre del príncipe aplicó henna sobre las manos y rostros de los recién casados. Este ritual tiene como objetivo fortalecer la fidelidad de la pareja, traer felicidad al hogar y protegerlos de la mala suerte. La princesa llevaba la tiara de diamantes de la reina Aziza, decorada con varios broches de diamantes. El 27 de octubre se celebró la ceremonia Istiadat Ber Sanding. Durante esta ceremonia, los invitados colocan arroz pegajoso con cúrcuma en las manos de los novios y luego se alimentan mutuamente. Cada vez, Natasja sorprendió con nuevos vestidos. Eran tan elegantes que el público pensó que se trataba de diseños de Armani o Louis Vuitton. Más tarde, los expertos en moda descubrieron con sorpresa que los hermosos trajes de la novia fueron hechos por diseñadores de Malasia e Indonesia.
El 28 de octubre tuvo lugar la ceremonia Istiadat Bersiram. En este ritual, el novio y la novia fueron rociados con aguas provenientes de 12 ríos. Pero la boda en Pahang no terminó ahí. El 30 de octubre, la familia de Natasha organizó una recepción para celebrar su herencia indonesia. La novia lució un tocado tradicional AC, hecho de metal rosado, tal vez oro rosado, adornado con intrincados patrones florales. Este tocado honraba sus raíces familiares en AC y destacaba el rico legado cultural que ella aportó al matrimonio real. Las celebraciones continuaron en la ciudad indonesia de Yogyakarta, donde vive la madre de Natasha. Allí, el matrimonio se celebró según las tradiciones de la isla de Java, que se remontan a siglos atrás. El 8 de noviembre se celebró una recepción de bodas en el Hotel Real Ambarukmo. Allí, Natasha y Muhammad brillaron con trajes indonesios bordados en oro. Los recién casados rezaron y realizaron el antiguo ritual de Midodareni. Este ritual simboliza la entrada del novio a la familia de la novia y su recepción de consejos por parte de la suegra. Los trajes del novio y la novia en la parte javanesa de la boda ya no se parecían a los europeos. En su lugar, reflejaban el colorido local y simbolizaban la conexión con las raíces nacionales. Los trajes en negro y dorado que usaron los novios para recibir a los invitados son tradicionales de muchas generaciones de aristócratas javaneses. El 10 de noviembre, para la ceremonia de matrimonio según las tradiciones javanesas, Natasha usó otro tocado tradicional de bodas. La boda del príncipe Muhammad y Natasha no fue solo una celebración de dos corazones enamorados. Fue un símbolo de la unidad de tres culturas: malaya, indonesia y europea. Los trajes de la novia combinaban motivos tradicionales con líneas modernas, y las ceremonias reflejaban tanto costumbres ancestrales como enfoques innovadores. Para Natasha, este no solo fue un paso hacia la familia real, sino también una nueva etapa en su vida. Su historia inspira a mujeres de todo el mundo, demostrando que incluso los sueños, que parecen inalcanzables, pueden hacerse realidad. Una de las características más conmovedoras de la boda, que tocó los corazones de los espectadores, fue la humildad y naturalidad de los recién casados. A pesar de la magnificencia de los trajes y la riqueza de las ceremonias, irradiaban calidez y simplicidad, lo que hizo que su unión pareciera un verdadero cuento de hadas. La atención de los invitados también se centró en el papel de los padres. El padre del príncipe, el sultán Abdullah, y su esposa Aziza participaron activamente en las ceremonias. Mostraron su apoyo sincero a los recién casados, lo que conmovió profundamente a los espectadores. La madre de Natasha, Anggraini Sentiaki, también aportó una parte de la cultura indonesia a las celebraciones, mostrando la importancia de la unidad familiar. La boda del príncipe Muhammad y Natasha no solo fue un evento privado, sino una verdadera fiesta para la gente de Malasia e Indonesia. En la capital de Pahang, las calles fueron adornadas con flores y banderas nacionales, y en las pantallas se mostraban los momentos clave de la ceremonia. La gente compartía sus impresiones con alegría, comentaba los vestidos de la novia y deseaba felicidad a los recién casados. Cuando las celebraciones llegaron a su fin, la pareja perfecta partió hacia su luna de miel. Los detalles de su viaje aún no se han revelado, pero según los rumores, podrían haber optado por un tour mundial en el anonimato. Lo que es indiscutible es que los recién casados buscaban privacidad para disfrutar de su compañía y relajarse después del torbellino de eventos públicos. En el futuro, la joven familia planea vivir en Malasia. El príncipe continuará con los asuntos de Estado, participando activamente en la vida pública del país. Natasha, según los rumores, planea usar sus habilidades como diseñadora para impulsar la moda en la región, inspirando a las mujeres a crear looks únicos. Cada detalle de la boda del príncipe de Pahang y Natasha Adnan impresiona por su magnificencia y la precisión en la ejecución de las tradiciones. Pero cuando se habla de celebraciones reales, no se puede olvidar otro evento destacado, la boda del príncipe Abdul Mateen, que se convirtió en un símbolo de lujo y elegancia.
Mientras que la boda en Brunei sorprendió por su atractivo internacional y la presencia de celebridades, la celebración en Pahang irradiaba una calidez íntima y un ambiente familiar. En este contexto, se nota una diferencia en el enfoque de los medios sobre los eventos. La boda de Abdul Mateen se transmitió ampliamente a través de las redes sociales y tecnologías modernas, lo que permitió al mundo entero ser testigo de la magnificencia de la fiesta. Esta apertura subrayó el carácter global de la monarquía de Brunei. En cambio, la boda en Pahang se organizó de manera más privada, enfocándose en la comunidad local, lo que aumentó aún más su intimidad familiar. Incluso los aspectos económicos reflejan estas diferencias. Las grandes celebraciones en Brunei ayudaron a atraer turistas, aumentaron los ingresos por eventos y reforzaron la imagen internacional del país. En Malasia, por el contrario, la boda probablemente estimuló la economía local a través del apoyo a proveedores y servicios locales. Aunque los trajes de Natasha se comparan con los de la novia del príncipe de Brunei, Anisha, muchos consideran que fue la novia malaya quien logró demostrar el verdadero estilo y la sofisticación. A diferencia del lujo característico de la boda de Brunei, los looks de Natasha fueron más armoniosos, resaltando su belleza natural. La novia de Pahang, sin duda, tuvo más vestidos de boda. ¿Cuál de las bodas les gustó más? ¿La del príncipe de Pahang o la del príncipe de Brunei? ¿Cuál de ellas fue más impresionante? Compartan su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal y denle like si les ha gustado el video. ¡Hasta la próxima!